Que Dios les bendiga, sean bienvenidos a la continuación del estudio de la Carta de los Efesios. Estamos con la tercera parte de este estudio. Apenas vamos iniciando en el capítulo 1 y 2. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús y el plan de Dios para con toda la humanidad. Ahora continuamos siempre en la parte doctrinal de la carta, que son los capítulos del 1 al 3. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos y fortaleciéndonos en su palabra. Que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, en el nombre de Jesús. Amén. El espíritu de sabiduría y revelación. Pablo, con un corazón de pastor, muestra su agradecimiento al Padre por la fe de los cristianos en Éfeso. Efesios capítulo 1 del 15 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Una vez más, en Cristo Jesús, es en nuestro Señor Jesucristo que nosotros alcanzamos salvación y vida eterna, bendiciones espirituales, y a través de su Espíritu Santo en Cristo Jesús alcanzamos el poder de Dios en cada uno de nosotros. Y sobre ese poder de Dios manifestándose en cada uno de nosotros, vamos a estar hablando también acerca de ese poder manifestándose en Cristo Jesús, continuando pasaje por pasaje en este estudio de Éfeso. Primero, el poder de Dios manifestado en Cristo de tres maneras. Efesios capítulo 1 del 18 al 23. ¿De qué manera se manifestó según este pasaje en Efesios 1 del 18 al 23 en Cristo Jesús el poder de Dios? Primero, en su resurrección, versículo 20, ascensión, también versículo 20, y en la exaltación, versículos del 21 al 23. Vamos a leer estos pasajes. Primero, Efesios 1 del 18 al 23. Recordemos, resurrección, ascensión y exaltación. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según una operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el primer estudio que compartimos, la iglesia es el complemento de que lo llena todo en Cristo Jesús, pero ahora vemos algo más profundo en estos pasajes. El poder de Dios manifestándose en Cristo en su resurrección, ascensión y exaltación. Su resurrección, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. La ascensión a lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, fue exaltado a lo sumo aquel que se humilló por nosotros. El poder de Dios manifestándose en la resurrección, ascensión y exaltación en Cristo Jesús. También ese mismo poder se manifiesta de tres maneras en cada uno de nosotros, en Efesios 2 del versículos del 1 al 10, en que en la resurrección espiritual, versículos del 1 al 5 del capítulo 2, en la ascensión espiritual, versículo 6, y en el poder para hacer buenas obras en nombre de nuestro Señor, vivir una vida en Cristo Jesús, una vida con poder y autoridad para llevar a otros a los pies de Cristo, versículos del 7 al 10. Vamos a ver primero la resurrección espiritual, Efesios 2 del 1 al 5.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, nos ha sido dada vida en Cristo Jesús, en una resurrección espiritual para cada uno de nosotros. La ascensión espiritual, también como Cristo fue exaltado a lo sumo y fue elevado a la diestra del Padre, también cada uno de nosotros. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Cristo resucitó, le da la potestad a la iglesia de también resucitar a la iglesia, a cada uno de nosotros también de resucitar en Él y tener acceso a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por último, el poder. Efesios 2, del 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo vamos a mostrar nosotros las abundantes riquezas de su gracia? Llevando el evangelio, la palabra de salvación a otros. Continuamos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces se nos ha dado el poder para hacer buenas obras y llevar a otros a los pies de Cristo. Entonces compartimos acerca del poder de Dios manifestado en Cristo en los versículos del 18 al 23, manifestado en cada uno de nosotros en los versículos del 1 al 10 del capítulo 2, y ahora continuamos en el capítulo 2 del versículos del 11 al 22 en cuanto a la manifestación de Dios en tres áreas: en los gentiles, los judíos y la iglesia de Dios. Los gentiles, Efesios 2 del 11 al 13. Por cuanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles, aquellos que no éramos ciudadanos de Israel y no habíamos alcanzado ni la promesa ni los pactos. Para Israel, los gentiles, todo el resto del mundo, eran extranjeros. Y en cuanto a los pactos, eran extraños, porque todos los pactos fueron hechos a Israel. Con relación a Dios estábamos condenados, pero ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. De esa manera se manifiesta el poder de Dios en los gentiles. Ahora en los judíos, Pablo escribe en versículos del capítulo 2, versículos 14 al 18, en cuanto a los judíos, porque Él es nuestra paz. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, subrayemos eso, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Habla bastante acerca de los judíos pero también de los gentiles, y habla de una separación. Entre el judío y el gentil existía una estricta línea de división o demarcación. En cuanto a la religión, en el templo de Jerusalén había un patio especial para los gentiles. Este patio estaba separado del patio de Israel en el templo. Ahora había una pared de separación entre el patio destinado para los gentiles y el patio destinado para el pueblo de Israel. En el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A esa pared se refiere, a esa pared que dividía al pueblo de gentil del pueblo de Israel para adorar al Señor y tener acceso a Él. Y el pueblo, esa pared marcaba una división que estaba prohibido para los gentiles pasar de esa división. Estaba prohibido con pena de muerte. Pero en el templo espiritual, ahora en el templo espiritual de Dios, ya no hay una línea divisoria. El judío y el gentil tienen acceso por un mismo espíritu al Padre, porque el Señor quitó en lo espiritual esa línea divisoria, y ahora de ambos pueblos tienen acceso por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué hablamos de los judíos ¿Por qué pensamos que en este pasaje de 14 al 18 el poder de Dios se manifiesta en los judíos? Porque esa división también estaba en sus corazones. Había un rechazo en ellos para con los gentiles. Pero el Señor cambió eso. Cambió eso en el corazón primero en el corazón de los apóstoles, para demostrarles que ya no había división ni distinción de razas, sino que de ambos pueblos ahora el Señor hacía uno. Gentil y judío tienen acceso por un mismo espíritu al Padre. Por último, la manifestación del poder de Dios en la iglesia de Dios. Efesios 2, versículos del 19 al 22. Dice así el versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el templo espiritual que el Señor levantó, donde ya no hay una pared divisoria que haga separación de los gentiles y judíos. Y ese templo espiritual en el cual todos somos miembros. El gentil antes adoraba en su templo de ídolos, el judío en el gran templo de Jerusalén. Pablo, siendo judío, lo reconoce y enseña que ahora ambos han dejado estos edificios hechos con manos de hombres para formar un gran templo espiritual en Cristo Jesús, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y sobre ese fundamento, cada uno de nosotros somos edificados para gloria de Dios Padre en un mismo espíritu. Amén. Concluimos acá. La próxima semana vamos a continuar en los siguientes capítulos, en el capítulo 3 del libro de la carta a los Efesios. Les invitamos a que nos acompañen, que esperamos en el Señor que este estudio sea de gran ayuda para la edificación del cuerpo de Cristo y para su lectura bíblica diaria, personal y familiar. Que Dios les bendiga.